Oscuritas y Joviales. Buenas noches, les habla Extraneous en el primer capítulo de la segunda temporada. Esta noche tenemos un invitado el cual abrirá el telón para esta serie de programas que iremos haciendo. En especial, esta noche les tendremos un nuevo formato en el cual pues los relatos y los temas que se hablen no son estrictamente ligados a nosotros. Son de temas investigados o de situaciones de terceros. Así que dejaré que los demás miembros del programa se presenten. Buenas noches, les habla Ente, y como menciona mi compañero Extraneous, estaremos compartiendo en tiempo real opiniones y puntos de vista de relatos de terceros. Para eso tendremos un invitado especial que nos está acompañando, ustedes ya lo conocerán. Y sin más miramiento, les dejo aquí con Umbra. Buenas noches, les habla Umbra. El día de hoy porto la lámpara de Argán y quiero comentarles lo siguiente. Inicialmente comencé yo a escuchar relatos desde hace un tiempo atrás y obviamente considerando mucho todo lo que tiene que ver con temas de relatos de misterio, incluso también de psicofonías y demás, me encontré con uno de los canales que en su tiempo fueron muy conocidos, y este programa se hacía llamar y se llama actualmente La Mano Peluda. Este programa como tal se transmite aquí en México, ¿no? Y básicamente, para también dar un poquito de contexto, se basan en relatos de radio terror, ¿no? Y la dinámica era muy fácil. La gente llamaba en el programa, obviamente todo esto era en vivo y se hacían relatos, ¿no? Pero uno de los relatos me causó, aparte de asombro, ha sido de los que más ha llamado la atención, no solamente a nivel en ese momento, sino también en internet, ¿no? Entonces quisiera contárselos, así que comenzamos. Y bueno, les comentaba, uno de los relatos que tuvo en ese momento le tocó a Juan Ramón Sáenz, ¿no? Que él era en ese momento el que estaba encargado de toda la parte de locución. Uno de los casos que les comentaba es el caso de Josué. Es uno de los relatos ahí más importantes y misteriosos que se han contado en el programa de radio. Y como les decía, esto normalmente era en vivo. Les cuento un poquito. En este caso, pues Josué era un joven de México, pero que vivía en Estados Unidos. Y él contactó con el programa para relatar una serie de sucesos que estaban obviamente siendo paranormales y que estaban ocurriendo dentro de su domicilio. Según el relato, él y su familia empezaron a experimentar fenómenos extraños como ruidos inexplicables, presencias y sombras que se movían en su hogar. Lo más perturbador pues era que Josué afirmó que había sido poseído por una entidad oscura que lo controlaba durante ciertos momentos, dejándolo en un estado de trance sin recordar lo sucedido. Durante las intervenciones, y también así les comento, la situación se volvió aún más tensa, cuando se reveló que la entidad que lo acosaba no solo buscaba atemorizarlo, sino que intentaba apoderarse de su alma. Este caso fue especialmente muy escalofriante, por la forma en que Josué narró sus experiencias y la intensidad de los eventos. Además, él mencionó que a lo largo de su relato hubo componentes de maldiciones o rituales oscuros que habrían causado la manifestación de estos espíritus. El programa intervino con consejos y sugirió posibles soluciones espirituales, pero el caso dejó una sensación inquietante en los oyentes, quienes se sintieron perturbados por la posibilidad de que fenómenos similares pudieran estar ocurriendo en sus propios hogares. Este caso se convirtió en uno de los más recordados de La Mano Peluda, por la gravedad de los sucesos y la forma tan vivida en que Josué lo relató. Y bueno, esta es una de las versiones que se habla, pero tal cual, muy probablemente los que nos escuchan
saben o conocen de más versiones de esta eventualidad. Sí, en este caso pues yo conozco una, que es cuando pues él pues que es un mexicoamericano, perdón, es nacido en México pero se fue a radicar a Estados Unidos y pues allí pues vivió la pobreza también. Entonces esta versión dice o cuenta que él prácticamente vendió su alma al diablo, pero no fue la de él, fue la de otra persona. En este caso pues se habla de que hizo ciertas cosas con un familiar suyo mayor que hizo que a cierta forma él le dieran o le otorgaran un poco de poder sobre ciertas entidades que le empiezan a dar dinero, riqueza, y así es como se estaba manejando, ¿verdad? Al punto donde pasa en el estudio que empieza a suceder ciertos detallitos mientras él está hablando su relato con Juan Ramón Sáenz. Quisiera ampliar más la historia, pero es demasiado larga. Así que más o menos vamos a ir explicando puntos aquí entre todos, porque pues estamos todos aquí, vamos a dar opiniones abiertas y todo. Pues lo primero que fue, como inicia, ¿verdad? Que él pues tiene pobreza en su hogar y busca la forma pues de contactar con una entidad gracias a un libro que se encontró, que le regalaron, no me acuerdo cómo estaba, que era de magia, de rituales antiguos, y habla específicamente cómo invocar a un cierto demonio, que el nombre de este demonio era Lucifucius Rofocale, algo así. Entonces de ahí se basa a que pues contactó de alguna forma con estas entidades y le piden el alma de un familiar suyo o de un familiar querido, vamos. Entonces se cuenta que él tenía, creo que era su abuelita, dos hermanos y su madre nada más. Y él meditó y tomó la decisión de que pues prácticamente iba a dar a alguno de ellos y prefirió dar a la persona mayor. Ya cuentan después cómo pasó esto, que pues, para evitar censuras hay que evitarlo, pero bueno, pasa que otorga el alma de su abuela y a él empiezan a suceder ciertas cosas, que es donde empieza ya a desarrollarse la historia más pesada en torno a la llamada que tuvo con la Juan Ramón Sáenz de la mano peluda. ¿Quieres agregar algo en particular tú, Ente? Sí. Mira, lo que me llamó la atención en las tantas 2-3 versiones que hubo de esta llamada que pasó con el maestro Juan Ramón Sáenz. Lo que me llama la atención primero es el contexto por el cual Josué tomó la decisión de hacer eso, de primero buscar, no sé cómo explicarlo, no sé cuál había sido su angustia de estar de haber cambiado su estatus social a algo alto y caer a pobreza y estar acostumbrado a los lujos o a ciertos bienes que lo orilló a buscar ayuda pues, a los de abajo. Y a mí en lo personal sí me dio algo de cosa porque pues así pensándolo 2-3 veces él dijo, no, pues puedo entregarle al alma de mi madre, pero dice, no, porque la quiero mucho. Mis hermanos, dice, no. ¿Por qué? Pues lo estoy diciendo por ellos. Y pues optó por la mayor de las personas, su abuela. Dijo, no, pues ya vivió lo suficiente, pues. Y así fue que lo hizo. Siguió lo que son los rituales, las instrucciones o hechizos que le pidieron. De hecho, tengo entendido, no, bueno, para no entrar a tanto detalle, tengo entendido que durmió su abuela y la desvió y siguió un ritual. Uh-huh. Y es cuando dices, bueno, cuando obtuvo un anillo, Sí. Principalmente es un anillo de poder, ¿no? Si no me equivoco, tú sabes un poquito más del tema de ese anillo, ¿no? Sí. Pues se habla que estos entes o entidades le otorgaron el anillo del rey Salomón, que bueno, dentro de la mitología y de todas las leyendas que hay sobre ese anillo es que tiene el poder, se lo entregó un ángel al rey Salomón para que tuviera poder y efecto sobre demonios. No me acuerdo si eran 71 o 72, pero por ahí va la cifra. Entonces, pues él, gracias a eso,
pues empieza a ganar pues dinero, empieza a hacer fortuna y comienza a ver que pues todo eso no le sirve porque el dinero que le daban no lo podía usar como él quería. O sea, tenía reglas para hacer las cosas o si no, pues había sus consecuencias. ¿Quieres agregar algo tú, Umbra? Sí, yo creo que también, digo, sumado un poquito los comentarios que tenemos ahorita en el programa, varía también el entender y obviamente considerar a nuestros días el impacto que tuvo en aquellas fechas. Aproximadamente ya pasaron más de 13, 14 años, ¿no? de este evento, esta llamada, ¿no? Y hoy por hoy sigue siendo, pues también, eh, es un tema de debate, ¿no? Que justamente es lo que estamos haciendo. Se cuenta también, como para complementar, que años después se busca en este caso a Josué, directamente José Ramón. Obviamente él sí era una persona muy seria y llevaba estos temas como deben de ser. Eh, y se dice que en este caso Josué dio la vida en este caso para que también, para liberarse, tuvo que dar a otra vida. En este caso se dice que es al profesor José Ramón. Solamente es algo que se dice, es un rumor de internet. ¿Por qué? Porque años después él sufre una infección en el estómago, lo que hace que obviamente pues hoy pierda la vida, ¿no? Entonces, hoy por hoy Josué sigue estando también en el hilo ahí del huracán por estos temas que se han pasado, por los dimes y diretas, pero si bien es algo que también pues sigue siendo suma de muchos comentarios, la gente en su momento le causó mucho impacto, entonces pues bueno, seguimos con este tema, ¿no? Si ustedes como lo ven, creen que pudo haber sido algo de verdad, hay algo de ficción. Creo que estamos hablando aquí de diferentes puntos de vista, pero sí me gustaría también poder al menos entender su punto y cuál es lo que consideran que puede ser verdad o que también puede ser ficción. Bueno, por mi parte, es uno de los tantos rumores que se da, porque también en algunos casos que he escuchado de liberaciones o exorcismos, los involucrados en la liberación se ven, pues se ven desvividos. Algunos dicen que llegan a ser maldecidos por la entidad en la cual estuvo involucrada. Por eso no se me extraña que haya tenido ese tipo de deceso el profesor. Entonces no sé qué opinas en ese aspecto. Ok, bueno, pues hasta en películas ha salido, o sea, para no desviarnos mucho del tema. Y aquí lo que venía a ser la importancia o la pregunta de Umbra que le damos a este caso era más bien el contexto que tenía, ¿verdad? De que yo no puedo, en aquel tiempo, pues no tenía tanta información como la tengo ahora. Así que para mí fue un caso bastante impactante que realmente me generaba horror. No lo podía escuchar ni solo. O sea, estamos hablando que aún así yo soy una persona que le gusta mucho el horror, pero para mí era algo muy impactante. Era una experiencia real que si el objetivo de esto era generar horror, pues lo lograron. Porque realmente como uno es acá del norte y a lo mejor habla más golpeado y tiene este tipo de cosas de que siempre el horror lo dejas hasta el último. No son muy comunes la gente que habla sobre horror. Y cuando nosotros agarramos ese programa, o sea, lo escuchábamos, oíamos que era gente de otros lugares del país y se te abrían pues las fronteras de que salían relatos que decías, mira, esto no lo conocía o esto ni siquiera me lo imaginaba. Básicamente pues por eso llega esto de que qué opino yo en la actualidad. Yo ahorita opino que quisieron hacer como esto que ahorita anda muy de moda hacer en TikTok y en algunas redes de inventarse una película de terror, o un caso así muy extremo. Yo no soy de los que todo lo tiran a la basura, que dice, esto me parece falso, sino que
prácticamente la investigación pues no te lleva a un punto. Porque pues mira, el muchacho Josué, pues todavía vive. Bueno, no es un muchacho, es un señor. Sí, ya. Pero en aquel tiempo era un muchacho. Vive y está muy tranquilo, y a pesar de todas las cosas que vive, que le pasaron, una persona pues normalmente no saldría tan bien librado. Y yo lo veo bastante bien. Como ha salido últimamente, lo veo bastante bien. Pero uno no puede juzgar. Así que pues yo lo dejo como que, para mí, lo dejo en 50 y 50. ¿Tú qué opinas acerca de la credibilidad y esos, de lo que estaba hablando Umbra? Bueno, mira, de lo de la credibilidad, pues estamos hablando que fue transmitido en una estación de radio que tiene alcance a nivel nacional aquí en nuestro país. Tuvo alcance en Estados Unidos vía transmisión de radio internet, o bueno, serían lo que sería el abuelo o los pañales de los podcasts, técnicamente ese tipo de transmisiones. Por eso tuvo este tipo de alcance, y la gente pues llegó a darle cierta credibilidad, y más por cómo se escuchaban la llamada en la cabina. Ahora, referente a lo que dices de Josué, pues yo diría que este hombre, pues, como dicen, o dio como sacrificio al locutor maestro, o los entes involucrados se vengaron técnicamente, porque técnicamente fue salvo, fue salvada su alma, entre comillas. Quién sabe cómo vaya a dar cuentas allá con los de arriba. Prácticamente estás hablando que es el salvoconducto del infierno. No, pues ahí sí que queda mucho como para examinar. Algo más que yo quería hablar, y me gustaría así compartirles, ahora yo abro la pregunta. Las entidades, ¿recuerdan las entidades que él veía? Al menos aunque sea una, porque pues, veía varias dentro de las que se hablan. Pero, ¿recuerdan alguna en específico? Yo en lo personal sí. Principalmente la que y llegaba hacia él y lo reprendaba, o más bien, ¿cómo se dice? Le daba el jalón de orejas, porque, un ejemplo, él mencionaba que él ganaba dinero, unas grandes cantidades en dólares, pero no lo tenía que gastar inmediatamente. Pero no lo podía gastar haciendo el bien, dando limosna o ayudando a alguien. ¿Por qué? Porque los mismos entes o demonios se lo recriminaban. Supone que ese dinero es para él y para que se dé vuelo, pero no para hacerle el bien a alguien. Entonces, ese ser en particular fue el que me llamó la atención, porque llegó principalmente a reprenderlo de qué estás haciendo. Ya te dijimos que no puedes hacer ese uso de ese dinero de esa manera. Es uno de los principales que me acuerdo. Tú, no sé, ¿qué otro más te acuerdas tú? Yo recuerdo el que prácticamente me traumó, que era, bueno, en aquel tiempo, que era una mujer sin piernas, de tez blanca y con una lengua larga como de serpiente, o sea, viperina, y que tenía la boca muy grande, que era la que más lo atosigaba o más lo molestaba. De hecho, sí, era la que, haciendo memoria, es esa misma también. Entonces, pues, ya ahí te pones a ver, pues esa entidad fue la que más me impactó. Y fue, creo que también hablaba de una sombra alta, ¿no? También. Sí. Es que ya no me acuerdo muy bien porque pues ya pasaron sus añitos. Sí, exactamente. Pero ¿algo que quieres agregar, Umbra, a esto? Yo creo que igual, o sea, también complementando mucho lo que se comenta, yo creo que no mucha gente puede creerle, pero hay también un cierto tipo de gente, como en este caso, como en este foro, en donde sí lo ponemos también bajo un criterio muy, 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 muy maduro, también considerando que cada uno de los que estamos involucrados y los que han estado presentes han pasado sucesos. Entonces, creo que también me voy por ese lado, un 50-50. El impacto que tuvo mediático y que hoy por hoy lo sigue teniendo, ya después de tantos años, sigue sorprendiendo. Por eso mismo quise llevarlo aquí sobre la mesa, y entendiendo que muchas veces ese tipo de sucesos tienen esta fuerza para seguir haciendo el impacto.
Bueno, como dices que el alcance mediático que tuvo, haciendo memoria, uno de mis amigos me comentó que él escuchaba mucho el programa de La Mano Peluda, porque sus padres trabajaban en la noche, entonces él se da gusto y vuelo desvelándose. Llegó a tal grado de que le tocó ese programa y fue tanto el miedo que le dio que como intentó salirse de la casa, técnicamente. A tal grado que tumbó uno de esos aires acondicionados cuadrados, esos chiquitos, lo pateó, cayó con el vecino y por ahí se salió. Ah, Tanto fue ese tipo de situaciones. Por ahí escuché que pasan cosas en su casa, más no, necesito corroborarlo. Pero sí, sí fue tanto ese impacto. A otras personas no sé cómo les haya pasado. sí, y creo que también justo lo que comentas, se dice que parte de las personas que estaban en ese momento escuchando esa, digamos que esta grabación o esta interacción que se está haciendo en vivo, que no era grabación, aclaro el punto, también sufrieron ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que también complementado con lo que comentas, que sí, a raíz de esa llamada que estaba haciendo en vivo, varios de los que estaban también escuchando tuvieron este tipo de sucesos anormales dentro de sus domicilios. Sí, en mi caso, pues yo lo viví ya después, o sea, yo lo escuché después. A mí lo que me llamó mucho la atención era lo que decían que estaba sucediendo en el momento en el que él estaba hablando y que estaba pasando en cabina de la mano peluda, que se decía que abajo, o sea, abajo del escritorio, hacía frío. Al mismo momento que ya después pasa lo de que le hablan al pastor o Ujú. padre, no me acuerdo qué era, y empieza ya a desarrollarse más la historia y se empieza a poner más pesadita. Y ahí yo creo que fue cuando se hace todo el momento que toda la gente empezó como que a... No soy escéptico, pero vamos a decirlo de una forma. O se sugestionó o de plano si le pasó algo ahí paranormal. Porque pues quieras o no son energías. Exactamente. Y ahora, darle energías a un ente que consume energía, pues, se hace más fuerte. O sea, bueno. Entonces, eh, a ver, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, principalmente se dice que entre las energías pueden viajar a través de lo que es los hertz de las radiofrecuencias. Por esa situación, también estamos escuchando una liberación, es un pastor, un padre diciendo salmos. Esta persona, que en el caso de Josué, asustado llorando de que lo están atosigando y luego el padre todavía haciendo la liberación. Entonces, todo eso pudo haber causado una histeria colectiva o que sí verdaderamente pues, estuvieran pasando cosas paranormales en algunos domicilios. Depende del tipo de energía que se cargue la casa o las personas. Y digo, y para que la gente que también nos escucha y que a lo mejor eh, quisiera nuevamente como entender un poquito, creo que el internet de ahorita nos da la facilidad de poder tener ese contenido directamente a un clic. Entonces, yo creo que también, como lo estamos viendo, ¿no? Con esta seriedad, también con esta objetividad, que puedan también ver parte de lo que estuvieron haciendo en ese momento y que también tomen sus conclusiones. Creo que aquí es un foro abierto, donde también dejamos que cada quien tome sus decisiones, tenga un criterio, pero también invitamos a la comunidad que pueda también revisar en sitios, incluso igual los videos, no solamente este relato, sino más relatos, pero obviamente también teniendo en cuenta todo esto que platicamos. Sí, y más que nada, pues por esto del nuevo formato que pues a veces, aunque nos pasen muchas cosas en la vida cotidiana, a veces pues no siempre hay ese contacto con lo paranormal. Y tenemos que echar mano de eso, de lo que hay fuera. Entonces, yo opino que sí, o sea, que la gente vaya y busque en blogs, en YouTube, en cualquier página que puedan obtener contenido, en especial no solo de ese relato, como decía Umbra, sino de todos los que tienen la mano peluda, que tiene bastantísimos. Así que, pues vayan y escúchenlos y sobre todo, pues, para que pues disfruten de esto que tanto nos gusta, que son pues los relatos paranormales. ¿Alguna opinión, algo que quieran hablar? Yo
Yo en lo personal, de las cosas que estuve viendo, bueno, no viendo, escuchando, porque me puse a escucharlo 2, 3 veces al día, una versión de YouTube, me llamó mucho la atención lo que es la narrativa, cómo hablaba Josué. Inmediatamente se escuchaba que era alguien que venía del otro lado, que está hablando, de pasar de estar hablando inglés a español, el cómo se decían las palabras. En algunas ocasiones que quería aplicar el Spanglish. Un ejemplo, cuando dice que él está en su casa, dice, no, yo quise pushear la puerta o presionarla, cuando es abrir o empujar. El cómo se trababa cuando lo estaban hostigando, que se acaba. Todo ese tipo de cosas, me fijé en eso principalmente. El temor que le infligió este ser, porque le mostró un artilugio que me llamó la atención, que era una cruz invertida con un tipo de daga con un ojo de cristal. Y él se asusta, inmediatamente se escucha. Y él dice que le habían dicho que cuando viera ese objeto es que ya le iban a dar, ya lo iban a desvivir. Fue una de las cosas que me llamó mucho la atención. Otra más, de una de las reglas que siguen los satanistas, de que no niegan el, el uso de la hechicería. Bueno, ¿cómo se llama esta palabra? Que no niegan de todo lo que han obtenido, lo han obtenido en base al ocultismo o al esotérico. No sé cómo se llama esta palabra, no sé si me puedes corregir en ese aspecto. Bueno, para no entrar a detalles, en el ocultismo, en la hechicería, o que si lo obtenieron de algunos seres o entes, no lo pueden negar. Y es lo que él dice, que él se lo solicita que nunca lo niegue. Todo lo que ha obtenido es en base a ellos. Es una de esas tantas cosas que me llamó la atención. Y una cosa más, que el mismo Josué dice que al mero bueno del infierno no lo vas a encontrar directamente. Van a venir todos sus esbirros, los que están abajo de él, van a llegar primero. Pero directamente al diablo no va a llegar. Te va a mandar su jerarquía, lo demás abajo, y hasta ahí. Es una de las cosas que también me llamó la atención. Yo lo he escuchado de otros lugares. Para no ahondar, se lo escuché también a lo que es uno de los brujos mayores ahí de Catemaco también. Que él te dice, no, el mero bueno no va a llegar, te va a mandar lo demás para que negocien, y si es que negocias, porque no son ni favores, te estás cayendo con ellos. Pero bueno, déjame te paso aquí el micro. Ok, sí, pues ya nomás para decir que ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado en este programa que fue pues tratar un tema en específico, el cual fue el caso de Josué de la mano peluda. Muchas gracias otra vez, reitero. Y yo ya me despido. Dejo que se vayan despidiendo los demás. Que tengan buenas noches. Y sí, les pedimos que ahí, si tienen chance, busquen ahí el video de lo que fue esta transmisión de radio que pasó con Josué y con José Ramón Sáenz, para que se den una idea como quieran. Y pues al igual puedan opinar. Y pues les hago la atenta invitación de que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook. Y pues sin más, dejo que nuestro invitado Umbra se despida aquí del programa. Muchas gracias, ente, extraños. Cuelgo la lámpara de argán y nos vemos en el siguiente programa. Y recuerde, nunca camine solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan lejos sí sean reales y vayan por usted.